Hola, les saluda Breiner Villarreal, les doy la bienvenida a mi canal de YouTube, donde les hablaré de todos los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, parte 2, invasión alemana y soviética a Polonia y sus campos de exterminio. Formalmente se inicia la guerra con la invasión a Polonia el 1 de septiembre de 1939 por parte de Alemania. Esta invasión es la más relevante, ya que no solo da inicio a la guerra, sino que también da inicio a una gran mortandad y la mayor movilización militar de la historia, con una cantidad de militares mayor a los 100 millones, donde gran parte de ellos no vivieron para contar la guerra. La invasión alemana de Polonia fue una acción militar de Alemania queriendo anexar territorio polaco. Esta operación la conocemos como Caso Blanco. Fue el detonante de la guerra en Europa y acabó con la Segunda República Polaca. El pretexto que Alemania buscaría para invadir Polonia ocurrió la noche del 31 de agosto de 1939, conocida como el incidente Gleiwitz. Un grupo armado de la Schutzstaffel, las SS, vistiendo uniformes del ejército polaco, tomaron la radioemisora de Gleiwitz, localidad alemana fronteriza con Polonia, y simularon un ataque a la radio y transmitieron un mensaje en contra de Hitler. La persona que fue encontrada muerta era un alemán que había sido detenido días antes acusado de ser pro-polaco y que se cree había sido asesinado horas antes del hecho. Las SS llevaron el cadáver y montaron este hecho, y así publicaron esta serie de ataques falsos de grupos polacos. Esta invasión a Polonia fue la primera de las agresiones bélicas que la Alemania de Hitler emprendería. El ejército polaco fue fácilmente derrotado, al no poder hacer frente a las superiores tropas germanas, que estaban usando su famosa técnica llamada Blitzkrieg, guerra relámpago, basada en el movimiento rápido de los blindados y la máxima potencia de fuego brutalmente aplicada. No obstante, la caída de Polonia sería acelerada por la posterior invasión de la Unión Soviética el 17 de septiembre y la ausencia de la ayuda de sus aliados Reino Unido y Francia. La caída de Polonia significaría la caída abrupta de los estándares de la vida de sus ciudadanos, especialmente de los polacos judíos. Murieron un 20% de la población polaca existente antes de la invasión durante la ocupación. A principios de 1939, la Unión Soviética intentaba formar una alianza con Reino Unido, Francia, Polonia y Rumania para hacer frente a Alemania, pero se presentaron varias dificultades, como la negativa de Polonia y Rumania a permitir el tránsito de tropas soviéticas a través de su territorio por seguridad colectiva. Ante la ausencia de avance en las negociaciones, los soviéticos cambiaron su estrategia y firmaron el 23 de agosto de 1939 el Pacto Ribbentrop-Molotov con Alemania. El Pacto Ribbentrop-Molotov fue el tratado de no agresión firmado entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El pacto se firmó en Moscú, capital soviética, 9 días antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Los efectos del tratado fueron disminuyendo con la creciente hostilidad de ambas naciones, hasta 1941, cuando el régimen alemán decidió invadir la Unión Soviética. Muchos nos preguntábamos por qué Alemania y la Unión Soviética invadieron tan seguido Polonia. Lo que no sabíamos era que ambos países, en el Tratado de No Agresión, contenían un protocolo adicional secreto, solo para conocimientos de los jerarcas de ambos gobiernos, no reveladas al público, donde el Tercer Reich y la Unión Soviética definirían el reparto de la Europa del Este y Central, fijando los límites de la influencia alemana y soviética mediante mutuo acuerdo, determinando que ambos fijaban pactos para no interferir en sus zonas de influencia, mientras reconocían los intereses de cada uno sobre ciertos territorios de Europa Oriental. Por ello, Polonia quedaría como zona de influencia invadida por la Unión Soviética al este y por Alemania al oeste. Ya que pudimos entender los intereses de ambos países por los territorios europeos, muchas veces pensábamos que era solo Hitler con la iniciativa de invadir,
Pero notamos que la Unión Soviética hacía lo mismo, hasta el punto de desatar una guerra mortífera entre ambos países más adelante. Cabe destacar los hechos sangrientos cometidos por Alemania en su invasión a Polonia, donde los ataques eran directamente hacia la población civil más que al ejército polaco, dejando miles de muertos inocentes, y así conseguirían la rendición inmediata del ejército polaco. Ya Alemania, con el control de Polonia, forzaban a vivir en guetos a la población judía, que fue progresivamente deportada a los campos de concentración, el más infame de todos, Auschwitz. ¿Sabías que los 6 campos de exterminio nazis más importantes debido a la crueldad y números de muertos, algunos funcionaban originalmente como campos de concentración, donde apresaban a los políticos y judíos y los obligaban a trabajos forzados, y luego pasarían a ser campos de exterminio en su totalidad, dedicados a matar a todo el que entraba en ellos? Hago referencia en los únicos 6 campos considerados de exterminio, ya que estos campos estaban en territorio polaco. Los otros eran considerados campos de concentración construidos en distintos países europeos. Los 6 campos de exterminio en el territorio de la Polonia invadida por Alemania fueron Auschwitz-Birkenau, como el principal de ellos, con más de 1.200.000 personas muertas. El 90% de ellas eran judíos deportados de diferentes países europeos. Estuvo formado por diversos campos de concentración y exterminio como Auschwitz I, campo original; Auschwitz II, Birkenau, campo de concentración y exterminio; Auschwitz III, Monowitz, campo de trabajo para la IG Farben, y 45 campos satélites más. En la entrada del campo original había un letrero en alemán que traducido en español es "El trabajo libera", ya que al entrar le decían los guardias a los prisioneros bromeando: "Se entra por la puerta y se sale por la chimenea", lo que era una realidad. Treblinka estaba ubicado en un bosque al noreste de Varsovia, capital polaca, a 4 kilómetros al sur de la estación de trenes de Treblinka. Durante el tiempo de su operación se estima que entre 700.000 y 900.000 judíos fueron asesinados en sus cámaras de gases. En Treblinka fueron asesinados más judíos que en cualquier otro campo de exterminio aparte de Auschwitz. Chelno, situado cerca de una pequeña villa llamada Chelno nad Neren, a 70 kilómetros de Lodz, anexada e incorporada a Alemania en 1939. Fue el primer campo de exterminio abierto en 1941 para matar a los judíos del gueto de Lodz, y el primer lugar en la historia del Holocausto en usar gas venenoso. Belzec fue el segundo campo de exterminio en comenzar operaciones, después de Chelno. Estaba ubicado a unos 160 kilómetros al sureste de Varsovia. Entre marzo y diciembre de 1942 fueron asesinados en Belzec unos 434.500 judíos. Majdanek, también construido por Alemania en Polonia ocupada, a 4 kilómetros de la ciudad de Lublin, cerca de la frontera con Ucrania. Dicha cercanía hizo que los alemanes no pudieran destruirlo en la retirada, por lo que se conserva tal como era en la época de la Segunda Guerra Mundial. El campo fue creado en octubre de 1941 por órdenes expresas del comandante de las SS Heinrich Himmler, para recibir a los prisioneros de guerra polacos. Luego, en febrero de 1943, fue transformado para recibir a todo tipo de prisioneros, pero debido a la falta de registros, el número de muertos en Majdanek siempre ha sido más difícil de calcular. Los soviéticos inicialmente calcularon el número de muertos
el 29 de julio de 1944 que no había menos de 400.000 víctimas judías, y también se habla de una cantidad relevante de personas de otras nacionalidades. Sobibor, creado en marzo de 1942 por el régimen alemán. Su nombre proviene del pueblo de Sobibor, junto al cual fue construido. Allí llegaron mayormente judíos soviéticos, capturados en el frente del Este, prisioneros de guerra y gitanos, transportados a Sobibor en trenes de ganado en muy duras condiciones. Finalmente fueron intoxicados en cámaras de gases, que eran alimentadas con motores de gasolina para producir monóxido de carbono, pero posteriormente se introducían unos cristales de un pesticida comercializado con el nombre de Ciclón B, que era mucho más rápido y efectivo. Se calcula que más de 200.000 personas murieron en Sobibor, en su gran mayoría judíos. Notamos sin duda alguna que Polonia fue un eje central del nazismo, haciendo cosas despiadadas en ella, tomando a soldados de otros países, prisioneros políticos, homosexuales, gitanos y en su mayoría judíos, sin importar si eran hombres, mujeres o niños. Quien les habló, su historiador Breiner Villarreal. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Breiner TV. Me despido deseándoles siempre lo mejor. Hasta una próxima edición. Chao.